A ver, ¿ahí se está grabando? Sí, creo que ahí se está grabando. Ya, listo. Bueno, entonces, antes de ver, como les decía, epilepsia, tenemos que ver los trastornos paroxísticos no epilépticos, ¿no? Y les estaba preguntando, ¿qué significa paroxístico? ¿Qué es paroxístico? Como algo súbito Ya, Estimulación. Que se da entonces, manera de ataque. algo que aparece de violento, momento a algo otro. súbito, algo que aparece de un momento a otro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, los movimientos, cualquier cosa que produzca movimientos rápidos o súbitos puede parecer un trastorno epiléptico sin necesariamente serlo, ¿no? Entonces aquí tenemos los escalofríos, ¿ya? Que producen movimientos como temblores, sobre todo en los lactantes, en los niños pequeños que no diferencian mucho, entonces a veces se pueden parecer epilepsias. Los tics y las mioclonías, que ya vamos a ver sus diferencias. Los trastornos extrapiramidales o extrapiramidalismos, como la corea, la teletosis, el hemivalismo y otros. Los llamados espasmos del sollozo, que son esos niños que se ponen bravos, se quedan así, como si, como si les hubiera dado ¿cómo es? Un ictus, ¿no? La distonía neurovegetativa y los ataques de furia, que son trastornos pues psicológicos, ¿no? Los terrores nocturnos, esos, ¿cómo es? Ocurren durante el sueño. Las alucinaciones, que es un trastorno ya de rango psicótico, pero que propiamente es un trastorno sensorial, pero que puede dar lugar a manifestaciones motoras, sobre todo en los niños que no pueden expresar lo que están viendo, sino que simplemente hacen como que se asustan o como que hacen esto, cosas así, ¿ya? O hacen movimientos extraños que pueden parecer inapropiados. El vértigo paroxístico benigno y el síncope, que se parecen porque pues pueden ocasionar caídas frecuentes, y entonces una persona que bruscamente haga movimientos raros y se caiga, puede parecer que simplemente le está dando ataques convulsivos, o por lo menos si un médico no lo ha presenciado, pues la persona puede considerar que lo que tiene son ataques de epilepsia, ¿no? Entonces, comencemos por los escalofríos. Como ustedes recordarán, los escalofríos no son realmente un trastorno del movimiento, ¿no? El problema es en los niños pequeños en que tienen escalofríos y fiebre. Y muchas veces cuando refieren eso, pues lo refieren como fiebre y movimientos raros, o fiebre y movimientos de sacudidas, y el médico no sabe si es una convulsión o no. Entonces, en estos pacientes lo que hay que preguntar es cuál fue primero. Si fue primero el escalofrío, o sea, si fueron primero los movimientos, lo más probable es que se trate de un escalofrío, porque una convulsión febril se produce cuando ya la fiebre ha subido, ¿no? ¿Verdad? Cuando ya la fiebre está en su máximo. Otra cosa que puede confundir es que muchas veces al comenzar la fiebre puede haber cutis marmorata, puede haber palidez, puede haber signos, sudoración, signos autonómicos. Entonces, esta cutis marmorata, la madre o la enfermera o hasta el mismo médico puede interpretarlo como cianosis, ¿no? Entonces, un paciente que hace movimientos raros y se pone morado, muchas veces uno piensa que son convulsiones. Muy bien. Luego vemos los tics y las mioclonías. Ambos son movimientos bruscos y pequeños, ¿no? No son movimientos tan amplios, pero son relativamente pequeños, bruscos, de muy corta duración, ¿sí? Grupos musculares relativamente limitados, focalizados, pero hay una diferencia entre los dos, ¿no? Las mioclonías no se pueden inhibir voluntariamente, ¿ya? En los tics es como que la persona siente la necesidad de hacerlo, ¿sí? O sea, la persona eh, subjetivamente le da por hacer eso, no tiene la manía, ¿no? Siente que
que necesita, así como cuando alguien le pica, siente que necesita rascarse, así en los tics la persona siente que necesita hacerlo, como que está inquieta si no lo hace, ¿ya? Eso es un tic. En cambio, y lógicamente con voluntad podría inhibirlo, ¿no? Sino que se vuelve cada vez más difícil de inhibir. En cambio, la mioclonía no. La mioclonía no depende de la voluntad. La mioclonía, las personas simplemente hacen movimientos rápidos, breves, ¿no? Los tics, además de eso, son mucho más estereotipados. Las mioclonías puede ser que sea un rato en un lugar, otro rato en otro sitio. Los tics siempre es lo mismo, ¿no? Es como una manía, como una maña, le dicen los familiares, ¿ya? Los, cuando es un poco más extenso, entonces hablamos de movimientos tipos extrapiramidales como estos, ¿no? La corea, la tetosis y el hemivalismo. En los tres casos estamos hablando de lesiones a nivel de los núcleos basales. Puede ser digamos, una lesión irritativa que se encuentre en el núcleo caudado, en el putamen, en el globo pálido o en el núcleo subtalámico. Pero dependiendo de dónde esté, va a dar diferentes manifestaciones, ¿no verdad? Si está en el neoestriado, ustedes saben que el neoestriado es núcleo caudado y putamen, no que en realidad son un solo núcleo, sino que parece que fueran dos. Entonces se producen los movimientos coreicos, ¿no? Los movimientos rápidos, generalmente en músculos distales o en la cara, ¿ya? Pero podría darse eventualmente en músculos proximales. Estos movimientos se producen sin que el paciente pierda la conciencia. Usted puede estar hablando con usted y de pronto hace algo. Cuando cuando avanza la enfermedad, si es que se trata de una corea de Huntington o se agrava por cualquier razón, puede llegar a terminar siendo casi todo el tiempo que el paciente pareciera que estuviera bailando y eso es lo que le llamaban el baile de San Vito, ¿no? Como ustedes saben, las causas principales son la corea de Sydenham y la corea de Huntington, pero puede ser cualquier cosa que ataque al neoestriado, ¿sí? La corea de Sydenham y la corea de Huntington se diferencian, ustedes saben, porque la de Sydenham es en jóvenes, la de Huntington en adultos. La de Sydenham es por fiebre reumática, de hecho es uno de los criterios de Jones, eh, y como es y tiene buen pronóstico. La corea de Huntington es solo la primera parte de una encefalopatía degenerativa progresiva y mortal. Es hereditaria, autosómica dominante. Lo que pasa es que no comienza en la infancia, sino comienza en la vida adulta, generalmente cuando ya ha pasado suficiente tiempo como para que tengan hijos y entonces no, normalmente ya es muy tarde para hacer consejo genético, ¿no? Se le puede decir así, dígale a su hijo que no tenga hijos, ¿ya? Porque es autosómico dominante. La atetosis, en cambio, los movimientos no son rápidos, los movimientos tienden a ser lentos y contorsivos, ¿no? Así, fuerte, como que es sinuoso, reptante. Muchas veces el paciente cuando ve que empieza la crisis empieza a agarrarse un brazo con el otro para tratar de disimular. Incluso en la Corea a veces tratan de disimular, hacen como que, ah, es que me picó algo. Ya, muchas veces, porque esas cosas dan vergüenza. Ya, los movimientos de la tetosis son por lesión de globo pálido. El hemivalismo, ahora, tomen en cuenta una cosa, eso no significa que la lesión necesariamente va a estar, digamos, la causa de base no necesariamente va a estar en el globo pálido o en el neostriado en el caso de la Corea o en el núcleo subtalámico en el caso del hemivalismo, porque, por ejemplo, si tenemos una neoplasia, la neoplasia puede estar al lado del sitio irritado, ¿no? O sea, la neoplasia puede estar en un lugar y comprimir algo que esté junto. O sea, aunque digamos que la neoplasia esté en el putamen, pero está comprimiendo el globo pálido y da síntomas de atetosis, ¿no verdad? En vez de dar síntomas de corea, por ejemplo, ¿no? O el edema o lo que sea que esté. Bueno, el hemivalismo, como les había explicado,
proviene del deporte que se llama el balismo, ¿no? Como, de hecho, se llama balismo cuando es bilateral, pero normalmente es unilateral y por eso se le dice hemibalismo, porque para que sea bilateral tiene que ser una lesión de cada lado y eso no es lo habitual. Y la lesión, como es en musculatura proximal y muy rápida, entonces hace que toda la extremidad se mueva violentamente y esas sacudidas violentas, arrítmicas, pues hacen que la crisis se vea espectacular, tanto así que dicen que los pacientes terminan en el suelo, ellos mismos se botan de la gravedad de los movimientos. El espasmo del sollozo, en cambio, eh, muchas veces los familiares siempre consultan, ¿es que el niño es malcriado o es que le dan ataques? Porque se ve raro, parece demasiado para un ataque, ¿no? Así normalmente lo consultan. Porque efectivamente se da tras una situación de estrés, ¿no? Ya, la mayor parte de las veces lo están retando, no le dieron un juguete, no le dejaron hacer lo que quería, entonces se produce un llanto agudo. La cosa es que después de que lloran, 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 llega un momento que se quedan como en shock, ¿no? Dejan de respirar y se quedan así. Y después se ponen rubicundos y como dejan de respirar un buen tiempo, a veces se ponen hasta morados, se ponen cianóticos, ¿sí? Esa es la mayor parte de los casos. Aquí, como vemos, en algunos casos es después de un traumatismo que se quedan como pasmados así, se ponen pálidos y también dejan de respirar. El problema a veces que hace confundir más es que cuando dejan de respirar por mucho tiempo, la hipoxia cerebral puede ser que hagan una que otra convulsión verdadera, ¿no? Normalmente breve, se les quita enseguida, pero eso ya hace que pues se cree la alarma, ¿no? Digan está convulsionando y de verdad puede ser que hagan una, dos convulsiones, ¿ya? Es típico que eso se produce solamente cuando están los familiares, ¿no? Porque es el niño dando una manifestación psicológica, expresando lo que siente, ¿ya? Así como que usted no hace rabieta cuando no hay nadie, ¿no? ¿A quién le está reclamando? ¿Ya? ¿Sí? Es más frecuente entre los 6 meses y los 2 años, pero puede ser en otras edades más amplias, ¿no? Aquí siempre vamos a ver a qué edades suelen empezar las cosas con mayor frecuencia, ¿no? Pero eso nunca es, eh, nunca es un criterio completamente rígido, ¿no? El vértigo paroxístico benigno suele empezar entre los 2 y los 4 años. Ya les digo, eso no es rígido, eso no es un criterio sine qua non. Em, Realmente la causa no es muy bien conocida, muchas veces hay un trauma leve primero, ¿no? Igual que en el vértigo paroxístico postraumático, pues no. Se desacomodan los otolitos, empiezan a estimular las estereocilias, entonces se produce un vértigo, se produce un nistagmo, el niño se marea bruscamente, aparentemente sin que le pase nada, ¡bum! Se marea, ¿ya? Se puede caer, pero sobre todo en el niño, lo que más se nota es que el niño se sorprende de que eso le pasa de la nada, ¿no? Porque el niño está acostumbrado a marearse cuando él mismo se da vuelta, ¿no? Cuando hace algo, pero aquí aparentemente sin haber hecho nada o nada grave, el niño de pronto le empiezan a dar ataques de que se marea y él se asusta y eso puede darle lugar a manifestaciones autonómicas, le puede dar taquicardia, sudoración, incluso náuseas y vómitos, ¿no? Ya, de por sí eso ya. Y pero no pierden la conciencia, se les quita, si es que no ha habido ningún traumatismo grave por la caída o lo que sea, pues no le pasa nada. Y más o menos hacia los 5 años se les quita estas cosas, ¿no? Algunos han encontrado asociación entre esto y el desarrollo posterior de migraña. En todo caso, hay que diferenciarlo pues de una convulsión, o sea, el paciente que se cae
con frecuencia usted tiene que descartar muchas cosas antes de pensar que sean convulsiones. Ahora, ya vimos que hay otras cosas, pero creo que no necesitan mucha explicación las alucinaciones y los ataques de furia, ¿no? Las distonías neurovegetativas generalmente se ven en adolescentes, más en mujeres, pero se pueden ver en otros tipos de pacientes. En cambio, en las crisis convulsivas verdaderas, lo primero que usted tiene que ver cuando ya definió que son verdaderas crisis convulsivas es qué tipo de crisis es, ¿no? Y unas crisis mm, pueden ser generalizadas o localizadas, ¿no? ¿Ya? Eh, las localizadas le decimos convulsiones parciales y esas parciales, eh, muchos investigadores actualmente dicen que convulsiones generalizadas primarias no hay, que todas son realmente parciales con generalización secundaria. Pero en la práctica uno lo distingue así porque muchas veces no refieren ningún aura y la generalización es tan rápida que es prácticamente como decir que todo empezó al mismo tiempo, ¿no? Ya, así hablando teóricamente, piensan que pues realmente siempre hay un lugar donde comienza y de ahí se expande, ¿no? Bueno, entonces, las generalizadas, cuando son convulsiones generalizadas, y aquí podemos hablar de cualquier tipo de convulsiones que sean generalizadas, siempre hay que investigar si hay aura. Hay que tratar de investigar si hay algún aura, ya sea que el aura sea sensitiva, sea motora, sea sensorial, sea lo que sea psíquica, lo que sea, porque eso nos hace sospechar en dónde comenzó la descarga eléctrica, ¿no? O sea, si el aura fue que vio unas lucecitas, uno debe buscar la lesión en el lóbulo occipital. Si el aura fue que escuchó un zumbido, uno debe buscarlo en la región temporal. Si el aura fue que sintió cómo es que se le dormía la cara, entonces usted tiene que buscarla en el área sensitiva de la cara. Si el aura fue que empezó por temblarle el dedo pulgar, entonces usted tiene que buscarle en el área motora del dedo pulgar. Si y así, ¿no verdad? Entonces, usted tiene que buscar siempre si hay aura. Si no hay aura, pues quiere decir que no le refieren aura, pero no necesariamente que no hay, ¿no? El aura puede ser que haya, pero se haya olvidado, porque pues, muchas veces hay amnesia, precisamente por la convulsión, o que el aura haya sido tan breve que el paciente no la haya podido diferenciar o distinguir, ¿verdad? Entonces, y las parciales, como les decía, las parciales pueden comenzar siendo parciales y luego generalizarse, ¿no? O sea, comenzar convulsionando solo una parte del cuerpo o teniendo solamente un tipo de convulsión focalizada y luego tener una convulsión generalizada. Eh, y en cambio, según la actividad muscular, las distinguimos en crisis tónicas, clónicas, tónico-clónicas, atónicas y algo particular que serían las ausencias, ¿no? ¿Ya? Algunos no lo incluyen en esta clasificación. Cuando decimos una convulsión, en este caso, según actividad muscular, ya puede no haber actividad muscular en una convulsión, pero cuando hay actividad muscular clasificamos esto, porque típicamente la palabra convulsión se asocia con movimiento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta actividad muscular, como yo les explicaba alguna vez, la actividad muscular no necesariamente produce cambio de posición, no necesariamente produce movimiento, porque si usted contrae todos los músculos al mismo tiempo, lo que hace es ponerse rígido, no moverse, ¿no es verdad? Si usted contrae todos los músculos al mismo tiempo, no es que se desplaza, sino que se pone más rígido, aumenta el tono. Entonces, cuando hay una convulsión, por ejemplo, una extremidad, todo el tiempo rítmicamente se pone más rígido, eso lo llamamos convulsiones tónicas, ¿sí? Cuando las convulsiones hacen mover los músculos alternadamente,
Entonces, hay esto, a eso lo llamamos convulsiones clónicas, ¿no verdad? Si es un grupo muy pequeño muscular, entonces ahí decimos mioclonia, pero si hablamos del grupo, un grupo un poco más grande, entonces hablamos de convulsiones clónicas. La, la convulsión clásica generalizada es lo que llamamos, lo que se decía antes, el gran mal, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Esas convulsiones tónico-clónicas generalizadas incluyen pérdida de conciencia. Normalmente los pacientes lanzan como que un grito por la contracción brusca de los músculos del tórax. Eh, Normalmente hay relajación de esfínteres, ¿no? Y hacen las convulsiones tónico-clónicas. ¿Qué son tónico-clónicas? Cuando comienzan con una fase tónica y luego empiezan a sacudirse. Entonces, eso es lo clásico, es lo más frecuente cuando se generalizan las convulsiones. Las convulsiones también pueden ser atónicas. Y ese es el problema por lo que se puede confundir con las caídas, porque simplemente el paciente pierde el tono muscular bruscamente y se cae, ¿no? Entonces, en vez de tener una contracción, lo que tienes es que pierde el tono muscular. Por eso es que puede confundirse a veces ese tipo de convulsiones con la- los síncopes, las lipotimias o los vértigos que producen caídas frecuentes, ¿no? Sobre todo cuando no lo ha presenciado aún. Y las ausencias son un tipo de convulsión generalizada en el que puede haber actividad muscular, pero cuando hay es muy breve, ¿no? Y suele ser solamente músculo de la cara, ¿no? A veces solo hay fasciculaciones o pequeñas mioclonías, ¿ya? Y lo característico no es propiamente el movimiento, sino la desconexión, ¿ya? El paciente no es que solo se queda distraído, el paciente se queda desconectado del medio. Puede incluso, a veces si está haciendo algo, puede seguir haciéndolo mecánicamente, pero normalmente los pacientes, eh, ¿cómo lo diferencia usted de un niño que simplemente se distrajo? Pues que porque no recuerdan nada del evento, ¿ya? Hay amnesia, ¿sí? Después del evento, ellos no recuerdan lo que pasó durante esa etapa, ¿sí? Y por supuesto, las convulsiones se confirman con electroencefalograma, ¿no verdad? Porque tiene que haber actividad eléctrica para definir que es verdaderamente una convulsión. Entonces, este electroencefalograma eh, se, incluye la colocación de una serie de electrodos. Es lo mismo que hacer un electrocardiograma. Usted pone varias derivaciones, ¿no verdad? Lógicamente, cuando hace un piensen en un electrocardiograma. Cuando usted pone varias derivaciones, usted las puede clasificar. Usted puede decir las derivaciones precordiales, las derivaciones primarias, las derivaciones izquierdas, las derivaciones derechas. Puede clasificarlas de varias maneras, ¿no verdad? Usted dice, algunas patologías afectan más a las derivaciones izquierdas y se ven más otras en las derivaciones derechas, por ejemplo. Lo mismo es en el electroencefalograma. Si hay un trastorno generalizado, se va a ver en todas las derivaciones. Pero si se ven unas solo derivaciones, por ejemplo, se puede ver solo en las derivaciones frontales, entonces usted supone que ahí está el foco epileptógeno. Si está en las derivaciones temporales, en las occipitales, usted puede determinar allí está la causa, ¿verdad? Ahora, aquí mm, eh, pues hay varias técnicas, ¿no? La más frecuente, digamos, la más frecuente forma de colocación es la que ven ahí, ¿ya? Pero hay algunas que utilizan mucho más electrodos, ¿no? Ya eso no les interesa saber los detalles a ustedes. Como pueden ver, los nombres de las derivaciones no son 1, 2, 3, B1, B2, B3, sino, eh, si se dan cuenta, más o menos tienen que ver con el lugar donde están, ¿no? Tienen P de parietal, C de central, F de frontal, O de occipital, etcétera, ¿no verdad? ¿Ya? Y más bien tienen que ver con el sitio con respecto a la cabeza, digamos al hueso, ¿no? O sea, yo pongo una derivación temporal, quiere decir que está sobre el hueso temporal. No necesariamente va a estar sobre el lóbulo temporal del cerebro,
¿Sí me explico? ¿Ya? Sí. eh, Eso es importante aclararlo para algo que vamos a ver después. Ahora, cuando vemos los elementos, ¿ya? Esto para que entiendan cuando hablemos de esto. Las ondas en el electroencefalograma, cuando son ondas de epilepsia, durante ataques de epilépticos, ya que no son las ondas normales, o sea, no son las ondas alfa, beta, no. Estamos hablando de las ondas anormales. Entonces, normalmente las vemos en alguno de estos patrones, ¿no? Debemos distinguir lo que es una onda aguda de lo que es una onda lenta, una onda rápida, una onda lenta, ¿no verdad? Eso es lo primero que debería que diferenciar. Las ondas rápidas o agudas las llaman en inglés spikes, las pueden llamar puntas o espigas. Lo mismo significa espiga o punta, ¿no verdad? En cambio, eh, las ondas lentas las suelen llamar así simplemente ondas lentas, ¿ya? Cuando una onda es muy alta y va bajando poco a poco, la llaman a veces onda aguda lenta, ¿sí? Pero estas ondas muchas veces en estos ataques las observamos en complejos repetidos, ¿no? Entonces van alternándose, por ejemplo, punta onda, punta onda, punta onda. Entonces a cada uno de esos lo llamamos un complejo punta onda o espiga onda, que sería lo mismo, ¿no verdad? ¿Sí? Si son varias, entonces decimos un complejo polipunta. Si son varias ondas, varias más ondas, entonces complejo polipunta onda, etcétera. Estamos claros hasta aquí, ¿no verdad? ¿Sí? En cada una de ellas se puede medir el voltaje y la velocidad. Ahora, para medir la velocidad se utiliza la unidad que es el hercio. Según el Sistema Internacional de Medidas de Unidades, actualmente la unidad de frecuencia se llama hercio. Antes se llamaba ciclos por segundo, ¿ya? Un hercio es lo mismo que decir un ciclo por segundo. ¿Qué es un ciclo? Es un, un patrón completo, ¿no verdad? Puede ser una onda simple, por ejemplo, una hace onda, 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 onda lenta, onda lenta, onda lenta, onda lenta, onda lenta. Hace 4 en un segundo, ¿qué decimos? Es un patrón de ondas lentas de 4 hercios, ¿no verdad? Cada segundo hace 4 veces eso. Ahora, si es un complejo, entonces puede ser, por ejemplo, polipunta, onda, polipunta, onda, polipunta, onda. Hace 3 complejos en un segundo, entonces hablamos de un complejo polipunta onda de 3 hercios. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, doctor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos ya entonces de las convulsiones, las una de las que más van a ver, ¿no? Las más frecuentes son las convulsiones febriles simples, ¿no? Y como ustedes saben, para catalogarla como febril simple tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Aquí tenemos las condiciones. La edad del paciente, entre 6 meses y 5 años, aunque ya les digo, hay casos excepcionales que se han visto hasta de 3 meses, de 6 años, pero esos son muy raros, ¿no? Ya ¿cómo es? Eso es a posteriori, que después de todos los estudios determinaron, bueno, sí, no, era febril simple porque no tenía nada más, absolutamente nada más. Pero en principio, cuando ustedes recién lo están evaluando, no lo pueden considerar así. Es- de 6 meses a 5 años es febril, puede ser febril simple. No debe tener antecedentes de patología neurológica, ni personales ni familiares. ¿Ya? No pueden diagnosticar eso en un paciente que sea hidrocefálico, que tenga una holoprosencefalia, que sea un síndrome de Down, nada. Tiene que ser un paciente neurológicamente normal, él y sus familiares, y sus progenitores, sus familiares cercanos, ¿no? Sus familiares en primer grado. Pero lo único que se aceptaría es que algunos de ellos hayan tenido también convulsiones febriles simples. ¿No? Las convulsiones se producen durante el pico febril, no es que antes no es que tuvo la convulsión y después le dio la fiebre, no es que recién le iba a subir y ahí le dio la convulsión, no.
Tiene que ser en el pico de febril. La mayoría de las veces es en el primer día de la fiebre, pero eso tampoco es obligatorio, ¿no? Pero sí tiene que ser en el pico febril. Las convulsiones tienen que ser tónico-clónicas generalizadas. Si convulsiona solo un brazo, usted tiene que buscar una causa orgánica, ¿no? Porque la fiebre no es que le da fiebre al lóbulo parietal y el lóbulo temporal está bien, ¿no? Si le da fiebre, se calienta todo. Entonces, las convulsiones son tónico-clónicas generalizadas. Habitualmente duran segundos o 1, 2, 3 minutos, pero pueden durar un poquito más, según los niños. Lo que sí se dice es más de 15 minutos ya no. Ya por definición ya no se lo puede considerar febril simple. Y después de la convulsión no debe quedar nada. No debe quedar que después de la convulsión quedó paralizado el brazo, que después de la convulsión se quedó ciego, que después de la convulsión quedó con estrabismo, que después de la convulsión ya no puede hablar. No. Y tampoco signos meningios, ¿la verdad? Entonces no debe haber ninguna secuela posterior. Muy bien. Ya después verán pues en otra ocasión cuál es la manera como se tratan estas convulsiones o cómo se afronta el resto de la- Ahora sí vamos directamente a los síndromes epilépticos pediátricos. Y aquí vamos a estudiar esto. Vamos a estudiar el síndrome de West, la mioclonía benigna del lactante, el síndrome de Lennox-Gastaut, el de Landau-Kleffner, la epilepsia benigna de la infancia. De hecho, el nombre completo es este, ¿no? Así puesto, ¿no? Con espigas centrotemporales rolándicas. Y el síndrome de Jans, que es más conocido como epilepsia mioclónica juvenil. Entonces, el síndrome de West. En el síndrome de West, los niños hacen lo que los textos llaman espasmos infantiles, ¿no? Los espasmos infantiles, hablando de epilepsia, son movimientos en que el niño hace esto, ¿ya? ¿Sí? El niño hace casi como un reflejo de Moro, ¿no? Pero hace, hace esto, ¿no? Realmente hay algunos que dicen los brazos se extienden. La mayoría de las veces, por lo menos lo que yo he visto, los brazos no es que realmente se extienden, ¿no? Lo que pasa es que la flexión hace que dé la impresión de que se extiende, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo es? Y eventualmente podría haber algo de extensión de los brazos, pero no suele ser una extensión marcada como lo dibujan, pues, que ponen a los pacientes así. ¿Ya? No, la mayoría de las veces se ven así como está. O sea, el niño estando normal, de pronto se hace esto, ¿no? Se ve como una sacudida así. Entonces, flexionan a veces la cabeza, flexionan esto, como que quisieran hacerse bolita, ¿no? ¿Ya? Eso, por eso se llama precisamente espasmos infantiles, ¿no? Espasmos en flexión, le dicen. Eh, la mayoría de los casos se ven alrededor de los digamos, inician alrededor de los 6 meses, ¿ya? Pero hay algunos que comienzan mucho antes, otros comienzan mucho después, ¿sí? Eh, y lo característico es que van poco a poco deteriorándose y terminan haciendo retraso psicomotor, retraso de las pautas madurativas. Eso lo diferencia de la mioclonía benigna del lactante, que es muy parecida. Hacen también espasmos así, pero nunca hay retraso psicomotor, ¿sí? ¿Ya? Y el síndrome de West tiene en el electroencefalograma lo que llamamos ipsarritmia. Este es un trazado de ipsarritmia, ¿no? Es algo que usted lo ve y dice, eso no tiene pies ni cabeza, está desordenado, parece letra de médico, no es nada que se pueda entender, ¿ya? ¿Ya? Entonces, usted si ve eso, tiene que ver bien si no es una receta, es un trazado ipsarritmo, ¿no? ¿Ya? En realidad, lo que hay es descargas de ondas lentas, puntas, ondas agudas, no se sincroniza, el hemisferio derecho está diferente del izquierdo, entonces da la impresión de que es un desorden. Es más claro, no se parece a nada, ¿no? ¿Ya? Eh, Miren que estamos hablando
del trazado electroencefalográfico interictal. O sea, no es que lo ven así necesariamente cuando está convulsionado, ¿sí? ¿Ya? Está despierto, está entre una crisis y otra, y a usted lo ve así, ¿ya? El síndrome de Lennox-Gastaut. Aquí, este síndrome habitualmente da en pacientes que ya tenían una lesión del sistema nervioso. O sea, no se suele dar en pacientes con sistema nervioso normal, ¿no? Generalmente, si usted no, o es un niño que ya nació con alguna malformación en el sistema nervioso, o si no hay ninguna lesión, agresión que usted pueda ver, lo más probable es que haya un antecedente de asfixia perinatal o de hiperbilirrubinemia que dio kernícteros o alguna cosa que lesionó el sistema nervioso. O sea, eso normalmente es porque ya el sistema nervioso tiene una lesión previa y eso le dio el síndrome de Lennox-Gastaut. Y lo más característico es que no produce un solo tipo de convulsiones, sino múltiples tipos de convulsiones. La mayor parte son tónicas, suelen ser tónicas, pero, y de hecho eso al principio dificulta el diagnóstico, porque puede parecer que son tónicas, tónicas, y resulta que la tercera, la cuarta, recién hace otro tipo, y luego la quinta hace otro tipo, entonces al principio uno no, en la primera convulsión a veces uno no se da cuenta que va a ser un síndrome de Lennox-Gastaut, pues, ¿no? Ya, l- lógicamente estos hacen deterioro mental, deterioro cognitivo, suelen tener cambios de conducta que es propiamente como consecuencia de la lesión mental, digamos, de la lesión cerebral, más la molestia de la epilepsia y la molestia del entorno hospitalario. Entonces hacen trastornos conductuales. ¿Ya? En el electroencefalograma tienen complejos punta, onda lenta, ¿no? Punta y onda lenta, ¿ya? Esos complejos se repiten, pero se repiten a menos de 3 ciclos por segundo. O sea, normalmente hacen 2 ciclos por segundo, a veces pueden hacer uno, pero 1,5, pero normalmente hacen menos de, la mayoría hacen menos de 2,5 ciclos por segundo, ¿no? ¿Ya? Pero 3 ya no llegan a hacer. Y la otra cosa es que eso es, eh, eso es, digamos, en el patrón convulsivo. Pero cuando duermen, hacen, pueden hacer estos paroxismos de actividad rítmica rápida, o sea, hacen un complejo de puntas paroxísticamente durante el sueño. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este es un electroencefalograma característico de un síndrome de Lennox-Gastaut. Miren ustedes que en la parte izquierda ven complejos punta onda lenta y los ven que van lentos, ¿no? ¿Verdad? O sea, el complejo va, digamos, a 1,5 por segundo más o menos. En cambio, en la segunda parte, el paciente está dormido, ¿ya? Y hacen un montón de espigas, ¿sí? Eso es característico de este síndrome, ¿ya? En el síndrome de Landau-Kleffner, o Landau-Kleffner, como le quieren decir, eh, es lo que llaman la afasia epiléptica adquirida, ¿ya? Algunos lo conocen como el síndrome de Penélope. Pues, se hizo popular ese nombre por la leyenda de Penélope, ¿no verdad? Que deshacía por la noche lo que hacía por el día, ¿sí? Porque los niños, pues, durante el día aprenden y estos parece que durante la noche desaprendieran lo que aprendieron, ¿no? Eh, Antes del síndrome son niños normales. O sea, a diferencia del Lennox-Gastaut que tienen antecedentes de patología previa, estos no. Estos eran normales, ¿no? ¿Verdad? Pero entre los 3 y 7 años de edad, más o menos, comienzan a presentar afasia. Ahora, ¿qué es afasia? Afasia es un trastorno del lenguaje, ¿ya? Ustedes deben recordar que la afasia es un trastorno del lenguaje por lesión cerebral.
¿no? No por lesión nerviosa, ni por lesión de la boca, ni por lesión de la laringe, es por trastorno del lenguaje por lesión cerebral. Y como ustedes saben, hay afasia sensitiva y afasia motora, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el área de Broca coordina, digamos, los movimientos para hablar. Entonces, uno decide decir algo, tiene primero que encontrar qué palabras decir, luego coordinar esas palabras para que formen una oración coherente y luego mandar a los músculos correspondientes a que hagan los movimientos necesarios para decir esas palabras, ¿no? ¿Verdad? Esa función, cuando se altera, eso es una afasia motora. Pero también tenemos la afasia sensitiva, que es que la persona no entiende el lenguaje, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Cuando hay ambas, se llama afasia mixta, ¿sí? Entonces la afasia puede ser sensitiva, motora o mixta. Esto es una afasia, este síndrome es un tipo de afasia adquirida, ¿ya? Porque no, entre los 3 y 7 le dicen adquirida realmente porque no comienza al nacer, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Porque realmente la causa no está tan clara. Lo, esta afasia, como les decía, es de compresión o mixta, o sea, es sensitiva o es mixta, ¿ya? Puede ser que comience bruscamente, puede ser que empiece bruscamente, y no hay correlación entre las crisis convulsivas y la afasia, ¿ya? O sea, no necesariamente los pacientes que tienen más convulsiones tienen más afasia o progresa más rápidamente la afasia, ¿sí? Pueden, digamos, son independientes la una de la otra. Y la afasia no necesariamente tiene un curso bien establecido. A veces persiste, a veces parece que mejora un poco, a veces vuelve a aparecer, etcétera, ¿no? Entonces, es característico de este síndrome lo que llamamos la heterogeneidad en su sintomatología. ¿Qué quiere decir eso? Que un caso puede ser muy diferente a otro, ¿no? No son todos iguales. Algunos evolucionan mejor, otros evolucionan peor. Algunos parece que progresan, otros parece que regresan, etcétera, ¿sí? Lo mismo, hay heterogeneidad en su electroencefalograma, lo cual quiere decir que no todos tienen las mismas manifestaciones electroencefalográficas. Podríamos decir entonces que característicamente hay afasia. Con mucha frecuencia, además de eso, hay crisis convulsivas, crisis epilépticas. Con mucha frecuencia, además de eso, hay trastornos conductuales, pero ninguna de estas cosas es totalmente patognomónico, ¿no? Es, ¿cómo es? Entonces, el hecho de que sea tan heterogéneo ha hecho que algunos investigadores, como no se sabe exactamente la causa, ¿no? Por eso le decimos síndrome y no enfermedad, ¿ya? Algunos investigadores hayan pensado que se trata de un espectro o de o que tiene la misma fisiopatología que otros síndromes como son el de epilepsia con punta onda continua durante el sueño lento, la epilepsia parcial benigna típica. Ah, por cierto, aquí con esto les quiero decir, hay muchísimos otros síndromes pediátricos, ¿ya? Pero como no van a ser neurólogos pediátricos, por lo menos no van a salir de aquí neurólogos pediátricos, no les voy a mencionar más que los que les he dicho, ¿la verdad? Pero aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Porque algunos piensan que esto es parte de un complejo sindrómico más amplio, ¿ya? Hay otros que opinan diferente, hay otros que opinan que el síndrome de Landau-Kleffner no es un síndrome, sino que en realidad son varios, ¿no? Pero eso es una pelea entre el neurólogo, eso no nos vamos a meter nosotros, ¿ya? La epilepsia benigna de la infancia con espigas centrotemporales. A ver, recuerden que yo les dije que los electroencefalogramas se llamaban realmente por el hueso más donde se ponía, o por el lugar del cráneo donde se ponían, más que por lo que correspondía por dentro, ¿no? ¿Ya? Fíjense que aquí esto típicamente decimos espigas centrotemporales. ¿Por qué le decimos espigas centrotemporales? Porque en el electroencefalograma vemos picos en las derivaciones centrales más laterales o más inferiores y en las derivaciones llamadas temporales.
Pero esto que está aquí, que corresponde digamos, a la región escamosa del hueso temporal, por dentro realmente lo que corresponde es a la parte inferior de la cisura de Rolando, ¿no? Y por lo tanto no es realmente temporal, es frontal y parietal, ¿sí? Esta es la zona afectada, ¿ya? Entonces, por eso algunos le dicen espigas rolándicas o simplemente centrotemporales rolándicas, ¿no? Los picos están en la región rolándica inferior, ¿sí? ¿Ya? Pero en el electro se marcan como derivaciones centrales o temporales. Entonces, este es el síndrome, muchos dicen, es el síndrome epiléptico más frecuente de la infancia, pero los que dicen eso están hablando de estos síndromes epilépticos sin tomar en cuenta las convulsiones febriles, o sea, síndromes epilépticos congénitos, no producidos por fiebre, ¿no? ¿Ya? Porque si no, habría que decir que las febriles son los más frecuentes, ¿no? Entonces, eh, el pico de incidencia está entre los 4 y 9 años, entonces ustedes pueden, pero miren que pueden comenzar y estamos hablando del momento en que comienza, no del momento en que termina, no es que comienza a los 4 y termina a los 9, no. Entre los 4 y 9 años puede ser el comienzo de los síntomas. ¿Estamos claros? Las crisis inician durante el sueño, o sea, estando el paciente dormido. No importa si está durmiendo de noche o durmiendo de día, el paciente está dormido, o sea, se dice durante el sueño. A veces lo despiertan, a veces no, y son muy breves. Eso puede hacer que muchas veces los pacientes tengan convulsiones varias veces o muchas veces y los padres no se den cuenta, ¿ya? Entonces, consultan creyendo que es la primera vez que hacen eso y en realidad ya han tenido 3 episodios antes, por ejemplo. ¿Sí me explico? ¿Ya? Eso puede hacer también que no se sepa bien a qué edad comenzó, ¿no? Bueno, entonces estos, y son crisis breves, ¿no? Como les decía, suelen durar 1 a 2 minutos. Rara vez duran más de 5 minutos. Las convulsiones son típicamente en la cara. Eso en la región orofaringea, en la región oral es lo más. Muchas veces es chistoso porque muchas veces no parecen convulsiones. Los padres vienen a decir, doctor, hace unos ruidos raros estando dormido, ¿no? Porque hacen unos sonidos, pero es del espasmo que hacen o de la convulsión que hacen mientras están respirando durmiendo, ¿no? Entonces hacen unos sonidos raros, típicamente estando dormidos. A veces se produce hipersalivación, empiezan a babearse y si se despiertan, se asustan porque precisamente por esta cosa no pueden hablar o no pueden hablar bien. Entonces se despiertan y empiezan, ¿sí? ¿Ya? Porque tienen este es el sitio, la forma más frecuente en que aparece. A veces se extiende a toda la mitad de la cara, a veces se extiende incluso a la extremidad superior, ¿no? Y a veces, aunque eso es más raro, hacen todo el hemicuerpo hace convulsión, ¿no? Como consecuencia de esto, muchas veces empiezan a asustarse, a presentar trastornos de conducta o a presentar trastornos de atención, probablemente secundario al estrés que esto les produce, ¿no? Porque es, aunque uno dice benigna, ¿no? Porque uno sabe que esto se le va a pasar, ¿no? A los 15, 16 años. Pero para un muchacho de 10, 11, 12 años, que usted empiece por cualquier momento, usted se acuesta y sabe que en cualquier momento ya va a empezar a tener eso, no se siente algo benigno, pues no, para ellos no es algo benigno y tampoco para los familiares que dicen, mucho que está convulsionando, tiene un problema cerebral, esto es terrible, ¿no? Entonces, muchas veces se producen trastornos de conducta, el niño no atiende la escuela, etcétera, baja el rendimiento, todo eso, ¿sí? Más aún si el médico no es lo suficientemente sensible y le dice, no se preocupe, eso es benigno. Ya, ¿no?
Entonces el otro llega asustadísimo, es así como que chica, ni me toma en cuenta, ¿sí? Hay que saber cómo decir las cosas. Lo característico en el electroencefalograma, pues como su nombre mismo dice, son las espigas centrotemporales. Entonces ahí usted puede ver espigas, pero no en todo el electroencefalograma, sino solo en la región que corresponde a la parte inferior de la cisura de Rolando, ¿no? ¿Ya? Miren que lo que ven acá son la región, ¿no? O sea, aquí hay un electrodo, aquí hay otro. Y lo que está diciendo es que el electrodo está en medio de los dos puntos, ¿no? ¿Ya? O captando en medio, digamos, la diferencia entre los dos puntos. No propiamente el electrodo, es como, ustedes saben cómo es derivación uno que es entre dos electrodos, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Por último, la epilepsia mioclónica juvenil o síndrome de Jans, ¿sí? Esto ya es en los adolescentes, o sea, empieza en la adolescencia, ¿sí? Miren que hablamos de toda la adolescencia, es más, hasta adultos jóvenes, ¿ya? Algunos pueden a los 25 años recién empezar a presentarla, pero la mayoría empiezan en la adolescencia temprana. Y generalmente se producen cuando el niño tiene sueño o el muchacho tiene sueño. Por eso dice que suele ocurrir en las mañanas. ¿Pero por qué ocurre en las mañanas? Porque en las mañanas es que la gente tiene sueño. Por eso ocurre en las mañanas. Porque estamos en la época de la escuela. Estamos en la época en que los despiertan a las 6 de la mañana y los mandan ¿sí? Los obligan a despertarse y resulta que no durmieron bien porque se quedaron viendo videos de YouTube o jugando Minecraft y entonces no durmieron bien y cuando se despiertan empiezan a tener las convulsiones. Estas empiezan a tener mioclonías, o sea, convulsiones pequeñas, ¿no? Movimientos breves. Generalmente esto, ¿no? Pero puede ser en cualquier parte del cuerpo. La mayor parte de las veces es simétrica, pero puede ser de un solo lado. Eh, Esto, la mayoría de los libros no lo dicen, pero sí es importante que lo sepan, que en algunos casos el paciente no tiene realmente movimiento, solo le informa o le dice que siente como que le coge la corriente, ¿no? Así sí, ¿no? Siente como un choque eléctrico, ¿sí? A eso le llaman las mini polimioclonías. Des- en el transcurso de la evolución, algunos desarrollan después otras convulsiones más importantes, como las tónico-clónicos generalizadas o ausencias. Lo característico es el patrón polipuntas ondas en el electroencefalograma. Ahí tienen ustedes, miren ustedes, polipuntas ondas. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Eso es entonces un cuadro de resumen, ¿no? Para diferenciar esta cosa. Entonces, miren ustedes, lo primero que tenemos que ver si sospechamos en un síndrome es a qué edad empezó, no qué edad tiene ahorita, sino a qué edad empezaron las convulsiones, la edad de inicio, porque la edad de inicio es lo primero que nos va a hacer sospechar, suponiendo que no es pues una convulsión febril simple o que no es una típica, bueno, convulsión por una causa ya conocida. Si sospechamos que es un síndrome epiléptico de la infancia, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver es la edad de inicio. Entonces, si son lactantes, ¿no? Que es la edad, ahí el diagnóstico diferencial se nos hace entre síndrome de West o mioclonía benigna del lactante, ¿no? Por lo menos esas son las más frecuentes. ¿Y cuál es la diferencia básica? El retraso psicomotor en la clínica. Y por supuesto, lo comprobamos con el electroencefalograma. ¿No es verdad? La hipsarritmia en el caso del síndrome de West. Cuando son preescolares, ahí, miren, 2 a 6 años, digamos, cuando comienzan las crisis siendo preescolar. Allí el diagnóstico se basa digamos, ahí hay que diferenciar entre Lennox-Gastaut o Landau-Kleffner, ¿ya? Una diferencia importante es
Lennox-Gastaut es pacientes con el cerebro lesionado. Landau-Kleffner es pacientes con el cerebro previamente normal. ¿Sí? Esa es una diferencia básica, ¿no? Usted busca antecedentes, entonces aquí hubo asfixia perinatal, acá no. Aquí hubo un kernícterus, acá no. Aquí hubo una malformación congénita, acá no. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo es ver los tipos de crisis, ¿no? Lennox-Gastaut suelen ser tónicas, pero combinan varios tipos. El Landau-Kleffner suele ser en cara lenguaje, ¿la verdad? Sí. Y por último, acuérdense que el Landau-Kleffner le dicen afasia adquirida, ¿no? Y pues por último el electroencefalograma, ¿no? Los complejos punta onda en menos de 3 ciclos por segundo son característicos del Lennox-Gastaut. Los otros pueden tener un montón de cosas diferentes, ¿sí? Bueno, eh, los escolares, habitualmente el problema con ellos es la epilepsia benigna de la infancia. Como les decía, esto es un trastorno bastante frecuente, ¿ya? Digamos entre estos, pues, ¿no? Y lo característico es que comienzan refiriendo que hacen ruidos de noche, ¿no? Que hacen algún ruido. Entonces suelen ser en la cara y a veces afectar. Y usted le hace el electroencefalograma y le encuentra las espigas en región centrotemporal, que en realidad usted sabe que corresponde a la zona rolándica, no al lóbulo temporal propiamente, ¿no? Allí, bueno, ya estuvieran tratamiento en algún lado. Pero, bien. Los adolescentes. Entonces ahí usted lo que tiene que ver es si bueno, en los adolescentes lo primero que tiene que ver usted en una convulsión adolescente es que no sea una distonía neurovegetativa, ¿no? Porque eso es si los adolescentes así porque se rompieron con la novia, porque los padres se divorciaron, porque les quieren tomar examen, por lo que sea, les dan crisis convulsivas, ¿no? Pero suponiendo que no es nada de eso. Entonces, ahí usted tiene que ver esto, la epilepsia mioclónica juvenil. Así típicamente cuando están cansados. Puede ser de mañana, de tarde, de noche, pero suele ser en la mañana porque es el sitio en el que está. Y por supuesto, toda epilepsia, todo síndrome epiléptico, todas las convulsiones pueden tener factores desencadenantes comunes. O sea, la epilepsia en general, los síndromes epilépticos, es un cerebro predispuesto a convulsionar, ¿ya? Es como que usted dice, alguien no tiene buen equilibrio, está predispuesto a caerse, pero siempre se cae cuando alguien lo tropieza, alguien lo empuja, algo pasa, ¿no? ¿Verdad? O sea, una cosa es la predisposición y otra es el desencadenante, la gota que derrama el vaso, ¿sí? Entonces, los desencadenantes, en todos los casos, puede ser cualquier agresión al sistema nervioso central, una agresión leve, ¿no? Por ejemplo, cualquiera de estos convulsionará más fácilmente si tiene fiebre. Cualquiera de estos convulsionará más rápidamente si está deshidratado. Cualquiera convulsionará más rápidamente ante una hiponatremia o ante una acidosis o ante ¿cómo es? O ante una hipoxemia. Cualquiera desencadenará más fácilmente ante un estímulo, digamos, luminoso o ante un ruido fuerte o ante un estrés psicológico o ante una falta de sueño o ante una hipoglicemia porque no comió, ¿ya? Cualquiera tendrá crisis, eh, por ejemplo, por hiperventilación. De hecho, los electroencefalogramas muchas veces se hacen el electroencefalograma basal y si no sale nada, le hacen el electroencefalograma haciendo estimulación. Le hacen estimulación fotoluminosa. ¿Ustedes han visto algunas películas, algunas de estas que dicen ¿cómo es? Contiene imágenes estroboscópicas que pueden producir convulsiones en algunos, ya, personas susceptibles, ¿no? Un estímulo muy intenso, luminoso, muy
como mucho contraste de un momento a otro puede causar convulsiones en personas susceptibles, ¿no verdad? Lo mismo la hiperventilación. Entonces, con fotoestimulación o haciendo hiperventilar al paciente, lo cual le causa alcalosis, eso le va a hacer, le puede hacer convulsionar, ¿no? ¿Ya? Entonces, el electroencefalograma se hace normal y tras estimulación, a menos que ya haya convulsionado en el normal, pues, ¿no? ¿Ya? Sí, estamos claros. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta, disculpe. ¿Necesariamente todas las epilepsias generalizadas se acompañan de pérdida de la conciencia? De hecho, las epilepsias generalizadas se tienen que acompañar de pérdida de la conciencia para ser generalizadas, ¿no? ¿No? Porque cuando hay a ver, cuando hay pérdida de la conciencia, eso significa que hay una de dos, o que está afectada toda la corteza cerebral o que está afectado el tallo encefálico, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, una, una convulsión que solo afecte el tallo encefálico no va a ser, ¿no? Una convulsión te afecta, no, no, corteza cerebral, ¿no? ¿Verdad? Para que sea generalizada quiere decir que es toda la corteza cerebral. Si está afectada toda la corteza cerebral, entonces no hay conciencia, ¿no? Ya, si hay conciencia quiere decir que hay alguna parte de la corteza cerebral que estuvo bien. De hecho, por eso producen amnesia, porque no solamente se afecta la, la, la corteza sensitiva, motora, sensorial, sino que se afecta también la corteza límbica. Entonces se afecta también el hipocampo, que es corteza, ¿no? Es arquicorteza. Y por lo tanto no se registra ese evento. Por eso es que los pacientes después no se acuerdan qué pasó, ¿no? ¿Ya? En una convulsión generalizada, ¿cómo es? Digamos, tónico-clónica generalizada, siempre hay pérdida de la conciencia. Ahora, si tú me hablas de el pequeño mal, lo que le dicen las convulsiones de ausencia, el paciente aparentemente no pierde la conciencia porque no pierde la actividad, no pierde el tono, ¿sí? Pero el paciente queda, digamos, cerebralmente desconectado y no registra nada. Entonces termina la crisis y él no se acuerda de qué pasó, ¿no? ¿Ya? O sea, prácticamente, digamos, en el sentido estricto de la palabra, perdió la conciencia, pero no se lo ve así, que es diferente, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor, y en el Doc- caso de las crisis de ausencia, ¿cuál sería el electroencefalograma característico? Porque, por ejemplo, en el síndrome de Jans había una parte que decían en los videos de que son puntas ondas de 3 a 6 Hz. Pero en el caso de la crisis de ausencia, habían otros que decían de 3 ciclos por segundo. Entonces, ¿cómo podría diferenciarlo los dos, aparte de la edad? Porque, bueno, en el otro es menor edad. Claro, pero ahí la clínica es muy diferente, pues. Ahí no necesita, Pero, por ejemplo, digamos, ¿cuál no, sería el característico de la crisis de ausencia? El electroencefalograma. claro, pero es que en el ciclo de ciencia de ausencia tienes complejos de punta onda de 3 por segundo, o más de 3 por segundo, generalizado. Ahí no encuentras un paroxismo en una parte, en una derivación. Ahí lo encuentras en todas las derivaciones en los dos hemisferios, Ah, es en ¿ya? todas. Porque esa es generalizada, claro. Doctor, ¿todos los electros hay que hacerlo despierto y dormido o en qué nomás en el que se tiene sospecha debería hacerse así? Bueno, eso realmente lo hace el electroencefalografista, nunca lo van a hacer ustedes, pero normalmente se hace con el paciente despierto y luego con fotoestimulación y luego ¿cómo es? Con hiperventilación. Lo que, ¿cómo es? De acuerdo al caso, puede ser que se necesite hacerlo dormido, pero normalmente no es que le dicen que se duerma. Después de la fotoestimulación, o sea, después de haberle hecho esas tres cosas, normalmente los niños se duermen solitos, ¿ya? Porque tampoco
puedes tú decirle, duérmase, ¿no? ¿No? O sea, sería bonito que a un niño Es pudieran que, decirle duérmase y que se duerma, ¿no? es que, Pero, por ejemplo, en el caso de mi ujú, hermano, le dijeron que lo tenga despierto toda la noche y en la mañana le hicieron, y obviamente se quedó claro. dormido porque ya tenía sueño. Ujú. Sí, a veces cuando sospechas alguna de las, digamos, de las patologías en las que las crisis son durante el sueño, entonces tú tratas de inducir el sueño, ¿no? ¿Verdad? Tú tratas de decirles ya venga con sueño para que aquí se duerma. Pero normalmente no necesitas, o sea, la mayoría después de semejante tiempo de no hacer nada, porque el problema es que los niños cuando están aburridos se duermen. Duermen 5 minutos y ahí ya como que hubieran dormido 8 horas, ¿no? ¿Ya? Entonces normalmente sí hay registro de sueño, ¿ya? Pero si necesitas, sí, los haces ir, los haces ir, ¿cómo es? Con deprivación de sueño. Ajá. ¿A qué edad tuvo? Ah, Como a los 3 años, pero solo era por cefaleas intensas. o sea, no tuvo ningún síndrome. No, y al final le salió bien. Bueno, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo, doctor. Yo, ¿y quién es yo? Yo, Contreras. Ah, ya. ¿Quién es yo? Ya, Yo. yo le quería preguntar en el caso de la epilepsia benigna de la infancia. Ujú. Sabemos que un factor desencadenante es la falta de sueño, pero ¿qué hace que un Pero no es el niño, único, ¿no? claro, pero qué Ujú. hace, o sea, cuál sería el origen de la enfermedad? ¿Qué hace que un niño tenga esto y otro no? ¿Hay alguna historia familiar en esto? Eso es lo que te digo. Lo que pasa es que em, precisamente les llamamos síndromes porque todavía no está clara la etiología, ¿no? O sea, suponemos que tienen un componente genético y como no se ven alteraciones estructurales, por lo menos macroscópicamente, o sea, no es que les haces una resonancia y encuentras, "Ah, aquí hay una mancha, aquí hay una cosa", no, no encuentras nada. Entonces, suponemos que el problema es un defecto genético de neurotransmisores, ¿no? O un defecto genético de membrana de neurona, o sea, un defecto que solo lo podríamos ver en una microscopía electrónica, por ejemplo, o una microscopía hecha en vivo, que todavía no tenemos tecnología para hacer eso, ¿no? Entonces, es como la esquizofrenia. Le decimos enfermedad porque ya la han caracterizado mucho, pero realmente todavía no estamos seguros de qué es lo que la causa. Entonces, lo mismo pasa con estos síndromes. Por eso se los llama precisamente síndromes epilépticos de la infancia, porque suponemos, digamos, por factores por analogía con otros trastornos, por, eh, por estudios epidemiológicos, por la frecuencia que hay de antecedentes familiares, por esas cosas, suponemos que son hereditarios, suponemos que tienen una base genética, suponemos que la alteración es ultraestructural porque no se encuentra una base metabólica, ni un trastorno endocrino, ni un trastorno orgánico visible. Entonces suponemos que es genético y entonces que tiene una predisposición genética a ser epilepsia. Pero pues lógicamente siempre hay un desencadenante porque si no estarían convulsionando todo el tiempo, pues no. No hay algún desencadenante en algún momento, le dan el último empujoncito. Ujú. Ya. A ver, en el chat me están preguntando algunas cosas, pero déjeme ver. Mm, 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 mm. A ver, en, mm, mm, claro, que si les da en cualquier rato del sueño o específicamente cuando se duerme, cuando está por levantarse. Miren, es más frecuente en los extremos del sueño. Lo que pasa es que lo que tenemos son reportes, ¿no? Ya, porque no tenemos médicos que se pasen junto a la cuna de los pacientes viendo a ver si en algún momento les da algo, ¿no? Ya.
Entonces, la mayoría de los reportes son cuando se va a dormir o cuando se va a levantar. Realmente, como son crisis muy breves, a lo mejor simplemente tenemos un sesgo y no nos estamos dando cuenta de que también tienen crisis en plena madrugada, pero es que esos son los momentos en los que nadie los está viendo, ¿no? Y como no es algo que siempre despierta al paciente, entonces puede ser que por eso parezca que la frecuencia es mayor en esto. Pero sí, es probable que sea realmente la frecuencia mayor en la transición, porque como hay muchos efectos fisiológicos que se producen en la transición entre el sueño y la vigilia, entonces es posible que estos actúen como desencadenantes, ¿no? La otra cosa es con respecto al electroencefalograma en la epilepsia benigna en la infancia, los nombres de la ubicación donde se dan las espigas. A ver, aquí les puse, eso es lo que le digo, aquí les, ¿dónde estaba? No se me perdió en la epilepsia benigna de la infancia. Aquí le puse dónde está en... ¿dónde copia aquí? Mm, ya. Aquí les puse dónde está la lesión, ¿no verdad? Pero esto es la lesión anatómica en el cerebro, digamos, el foco epileptógeno en el cerebro, ¿ya? Entonces, a esto se lo llama, digamos, aquí se dan espigas, entonces en el electroencefalograma eso se da en las derivaciones centrotemporales. Por eso se dice con espigas centrotemporales. Pero como eso corresponde a la zona rolándica, ¿no? Porque esta es la cisura central o cisura de Roland. Entonces, como eso corresponde a la zona perirrolándica inferior, entonces en el electroencefalograma, digamos, esta enfermedad se llama espigas centrotemporales rolándicas, ¿ya? ¿Ya? O le suelen decir así. Le pueden decir de cualquier manera, le pueden decir simplemente epilepsia benigna de la infancia, o le pueden decir epilepsia con espigas centrotemporales, hay otros que le dicen así, o con espigas rolándicas, ¿sí? Ya el nombre que le pongan con tal que se refieran a la misma patología no importa mucho, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendan es eso, que aunque se llame centrotemporales, no es que afecte el lóbulo temporal del cerebro, porque si afectara el lóbulo temporal del cerebro daría otras manifestaciones. Miren qué es lo que sucede aquí. Acuérdense que aquí está el área de Broca, ¿se acuerdan? ¿Ya? Aquí está el área de Broca. Entonces, aquí está el lenguaje. ¿Qué es lo que está acá? La zona que gobierna los movimientos de la boca. ¿Y qué es lo que está acá? La zona que gobierna la sensibilidad de la boca y el área gustativa, ¿no es verdad? Entonces, si tenemos una epilepsia que afecta esta zona, es lógico que las manifestaciones suelen darse en la boca. ¿Sí me explico? Ya, ya. Si fuera aquí, daría manifestaciones auditivas o daría problemas de memoria o daría problemas de otro tipo. Las manifestaciones son de acá. ¿Ya? Está claro, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor, entonces todas las convulsiones de por sí van a estar acompañadas de aura, porque usted mencionó de que cuando A se ver, menciona que no hay es porque o no se dieron cuenta o son muy cortas, entonces no podemos decir claro. que no hay A aura. ver, lo que pasa es que eso, es- hay algunos que dicen, toda oración que comienza por siempre o nunca es falsa, ¿no? Es chistoso porque esa oración comienza por todas, es como, ¿no? Resulta que decir todas las convulsiones, como es, siempre hay aura en las generalizadas, eso es una especulación teórica. O sea, hay muchos neurólogos actualmente que piensan que realmente siempre hubo aura, en el sentido de que siempre la convolución comenzó en un sitio y luego se generalizó, que no hay ningún tipo de convulsión. Teóricamente piensan que realmente no hay ningún tipo de convulsión en el que todas las neuronas se pusieron de acuerdo y dijeron, uno, dos, tres, todas al unísono, vamos a convulsionar. No,
sino que siempre es que alguna comenzó primero y todas las demás la siguieron, ¿no es verdad? Sí. ¿Ya? O sea, nunca es como que, bueno, el caso es que eso, les decía, es una especulación teórica. O sea, muchos actualmente se adhieren a esa idea, ¿ya? Pero no hay una prueba científica porque eso requeriría haber visto todo, hacerle a todos los casos de epilepsia y ver que ninguna es diferente, ¿no? ¿Ya? Se piensa que es probable que realmente todas tengan un comienzo focal y luego se hayan generalizado, porque pues están las que manifiestan aura y las que no manifiestan los pacientes tener aura, pero es probable, parece muy probable que simplemente sea o que no grabaron y por lo tanto se olvidaron de el aura, o que sucedió la cosa tan rápido que no alcanzaron a percibir que había un aura primero, que ya lo contaron como parte del ataque, ¿no es verdad? Entonces eso te digo, pero eso es un criterio teórico. En la práctica, simplemente en unos casos encuentras que hay aura y en otros te dicen que no hay. Punto. ¿No? ¿Ya? Doctor, otra pregunta. Ujú. Disculpe, cuando hay una afasia motora, ¿esto va a afectar completamente todo el lenguaje del paciente? O sea, ¿van a haber palabras que no pueda decir o habrán sonidos que sí pueda emitir correctamente? Em, digamos, no todos los casos son iguales, ¿no? Porque la afasia implica que hay un trastorno en la zona de producción del lenguaje. Pero la zona de producción del lenguaje incluye muchas cosas. Incluye, para empezar, el paso de la idea a la palabra, ¿no? O sea, a veces tú sabes lo que quieres decir, pero no te acuerdas cuál es la palabra que lo dice, ¿no? ¿Verdad? Así como que ¿cómo es que se llamaba? ¿Sí me explico? Ese es el paso de la idea a la palabra. Esa es una primera función que puede estar, digamos, deteriorada. Una segunda función es el paso de la palabra a la frase o a la oración, ¿no? Porque tú te acuerdas como cuando alguien habla en un idioma que no lo sabe bien, ¿no? Que dicen yo, casa, venir, querer, no, ya, sí, ya, entonces se necesita coordinar, ¿no? Esa es una segunda función cerebral de lo que quiere decir. Y una vez que sabes lo que quieres decir, hay que hacer el paso de eso a la función muscular, porque una cosa es que tú sepas que quieres decir casa y otra cosa es que muevas la lengua, el paladar, los dientes, los labios, la mandíbula, la laringe, todo, para que coordine y diga casa, ¿no es verdad? Entonces, son varias funciones. Y cada palabra o cada frase o cada idea tiene sus sitios diferentes, ¿no es verdad? Entonces, dentro del área de Broca y las áreas aledañas, no es una sola zona, sino que son muchas cosas. Entonces, cuando algo lo afecta, no necesariamente afecta todo el área de Broca, ¿no? Puede afectar una parte, puede afectar otra. Entonces, tú puedes ver pacientes con disartria, puedes ver pacientes con anartria, pacientes que se quedan mudos, puedes ver pacientes que tartamudean, ¿no? Pacientes que se demoran en hablar, ¿no? Que dicen, o sea, es una co- cosa, ¿no verdad? Ya. Entonces son diferentes tipos de trastornos que engloba la fascia, ¿no? Ya l- no se ve igualita de un médico, de un paciente a otro. Sí. ¿Ya? Gracias. Muy bien. En el síndrome de West habrá desarrollo de tensión del desarrollo psicomotor o puede estar ausente a veces. O sea, si el paciente responde al tratamiento y no vuelve a tener crisis, entonces no habría lesión y por lo tanto hace que el paciente no presente este déficit psicomotor. Mm,
Tal vez teóricamente sí, no, no he visto casos en que no haya nada de, de trastorno psicomotor, ¿no? Tampoco es que soy neurólogo pediatra que haya visto millones de pacientes con síndrome de West, pero los que he visto no siempre han hecho. No, no son crisis tan fáciles de controlar tampoco. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor, se menciona que una de las causas de Lennox-Gastaut tenemos a un síndrome de Hay West. otros desencadenantes aparte de que se produzca al despertar, porque yo había leído que, por ejemplo, es cuando toman mucho alcohol o cuando están sumidos a mucho estrés, también puede desencadenar las convulsiones. Ajá, sí, pero eso fue un arranche, Emily, sí, ¿no? Yo pensé que se me había dañado el audio. Ah, a ver, sí, otros desencadenantes puede haber efectivamente, ¿no? Eh, lo más común es la falta de sueño, la privación de sueño, pero puede haber otros desencadenantes y en los adolescentes sí es frecuente que el alcohol lo desencadene. Pero acuérdate que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, o sea, teóricamente el alcohol es un depresor de la corteza, es el equivalente a darte sueño, ¿no? Ahora sí, Emily, dime por favor la pregunta completa. Que se menciona que aproximadamente un 30% de los que tienen síndrome de Lennox-Gastaut han tenido este síndrome de West. ¿Eso es cierto? O sea, Eh, podría decir que evolucionan, es como que se calman y luego se desarrolla el otro síndrome, ¿cómo? O sea, lo que pasa es que en esos casos hay duda de si realmente fue un síndrome de West, ¿no? Ya. Eh, sí, acuérdate que no siempre puedes confirmar, o sea, no hay pruebas tan fiables para decir es este síndrome, no es este síndrome, no fuera del electroencefalograma, que no siempre sale lo que uno espera, ¿no? Además, como todos los que han visto electroencefalogramas, saben que, pues, interpretarlo no es tan fácil como interpretar un electrocardiograma, ¿no verdad? Si el electrocardiograma es el fácil de interpretar, imagínense cómo es el electroencefalograma, ¿no? Entonces, a veces no están sí se menciona que muchos pacientes evolucionan como no solamente de eso, a veces dicen que evolucionan de un síndrome a otro, pero hay escépticos, ¿no? Hay muchos que piensan que el problema es que simplemente el primer diagnóstico no estuvo bien, ¿no? Ya, entonces, y como tampoco se sabe, como son síndromes, tampoco se sabe, pues, exactamente cuál es la fisiopatología, no se puede asegurar que haya un mecanismo por el cual puedan evolucionar del uno al otro, ¿no? Entonces, eso son controversias en las que mejor no meternos. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más me iban a decir? A ver, en el video de las convulsiones febriles se menciona las crisis parainfecciosas. Se las engloba dentro de este término a pesar de que pueden presentarse incluso sin fiebre. No, o sea, ya cuando son convulsiones sin fiebre, realmente no les decimos nosotros convulsiones febriles simples, ¿no? Pero, digamos, allí hay que considerar otras cosas, porque en una infección, una cosa es infección y otra cosa es fiebre, ¿no verdad? Entonces, es frecuente que coincida fiebre e infección. El problema cuando hay una infección, no hay fiebre y hay convulsiones, entonces decimos en una convulsión parainfecciosa. Allí, eh, pues no es el aumento de temperatura lo que causó la convulsión, o sea, no es el mecanismo típico de una convulsión febril simple, entonces no se debería llamar realmente convulsión febril simple, aunque algunos las estudian juntas, ¿no? ¿Ya? Pero
¿Por qué? Porque en la infección puede haber muchas otras cosas que hagan que predisponga o que desencadenen una crisis convulsiva. ¿Por qué? Porque en las infecciones suele haber deshidratación, en las infecciones suele haber anorexia, en las infecciones puede haber hiperventilación, en las infecciones puede haber metabolitos tóxicos o toxinas bacterianas, ¿no? En las convulsiones puede haber, bueno, diferentes alteraciones, puede haber hipoglicemia, puede haber incluso el malestar general, el dolor y el estrés, ¿no? Puede haber liberación de adrenalina, puede haber muchas cosas. Y esas cosas pueden ser las que desencadenan la convulsión. Y realmente al no ser la temperatura, pues no debería llamarse febril, ¿no? Una convulsión febril, puchica, por el nombre febril ya se supone que es con fiebre, ¿no? Ya. Entonces no es. Eh, el- la posición de Sandy Fer. A ver, no les... Qué lindos estos estudiantes, quieren saber más, así me gusta, de verdad que me conmueve, ¿no? A ver, esto, el síndrome de Sandy Fer es el resultado, digamos, no es una verdadera convulsión, ¿no? Es una torsión digamos, del cuerpo, pero es voluntaria, ¿sí? Es uno, digamos, se lo estudia dentro de los trastornos que pueden simular convulsiones, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que estos pacientes lo, casi siempre se producen es por reflujo gastroesofágico, ¿no? Estos pacientes al estar acostados tienen reflujo, entonces eso les molesta la garganta. Como les molesta la garganta, para aliviarse, hacen esto, ¿ya? Entonces, si un paciente después de comer se acuesta, no, o un lactante o esto, después de que lo cuesta muere comer, pero entonces se queda así, ¿ya? Pero es por la molestia que sienten, ¿no? ¿Ya? Entonces, el familiar lo puede interpretar como convulsiones, ¿no? Y eso es lo que se llama la posición de Sandifer o síndrome de Sandifer, ¿no? ¿Ya? Eso es, y lógicamente es repetido, ¿no? ¿Ya? Pero hay el antecedente del reflujo. Y le cura a usted el reflujo y se cura el síndrome. Se le acaba el síndrome, ¿no? ¿Ya? Entonces, normalmente eso no, a menos que el paciente ya tenga un trastorno cerebral previo, normalmente eso no es suficiente como para desencadenarle una convulsión verdadera, ¿no? Esos pacientes habitualmente lo que tienen es simplemente una torsión, ¿no? Ya, hacen, ¿sí? Esa misma posición se puede ver en niños mayores, pero ya ahí ya no parece convulsión, porque se puede ver en alguien que, que algo le moleste, a veces en los asmáticos, ¿no? Cuando sienten la picazón, la comezón, hacen esto, pero ya ahí ya no parece convulsiones, ahí ya se nota que es algo voluntario. Pero en los lactantes no es tan fácil decir si quisieron o no quisieron hacerlo, simplemente los ven que cada vez y cuando se tuercen, entonces los familiares creen que es una convulsión, ¿no? A eso se refiere. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más? Mm, ah, yo trato de que la hipoglicemia no me haga convulsionar. Mm, Cuéntenme, antes de que terminen de irse todos, que ya se están yendo. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. En caso del tratamiento de los síndromes epilépticos en neonatos y lactantes, además de los antiepilépticos, ¿se podría considerar la cirugía teniendo en cuenta la plasticidad neuronal? Normal,
Normalmente no hacemos cirugía tan pronto, porque hay muchas cosas que probar antes de eso, ¿no? Entonces, no es habitual, pues a menos que se trate de un paciente con una cosa que extirparle, ¿no? ¿Ya? O con un problema anatómico que directamente sepa que necesita cirugía, pero para síndromes epilépticos no los hacemos. Eso, hay muchísimas cosas que probar antes de la cirugía. La cirugía ya es el último recurso porque una cirugía cerebral no es una cosa bonita, pues es algo que es bastante invasivo y que puede dejar secuelas y que puede complicarse de muchas maneras, entonces no, hay muchas cosas, hay cualquier cantidad de fármacos, cualquier cantidad de recursos, hay muchas cosas que controlar porque también, por ejemplo, tú dices, pero ¿y si no responde a ningún fármaco? Pero es que si no responde a ningún fármaco, tienes muchas cosas que averiguar primero, porque una convulsión por hiponatremia no te va a responder a los fármacos, una convulsión por hipocalcemia, por hipoglicemia, por acidosis, por un metabolito tóxico en una metabolopatía congénita, ¿no? Por una enfermedad por depósito, no te van a responder y no quiere decir que se va a curar con cirugía. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, la cirugía ya se utiliza pues como último recurso una vez que has agotado todas las otras cosas, ¿no? Entonces eso no suele ocurrir en niños tan pequeños. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Los niños ya quieren saber tratamiento, qué lindo. Uy, me conmueve. No, Dios, me dan ganas de exonerarlo. Mm, Luego me acuerdo de otras cosas y se me quita. Bueno, ¿qué más? Nada más. Mm. Ayer, ayer con no ayer, anteayer con el otro grupo hicimos repaso de aparato digestivo y hematológico, ¿no? Entonces eso va a estar también en la plataforma, ¿no? Les voy a subir el repaso de ustedes para que puedan ver ellos y el de ellos para que puedan ver ustedes, ¿sí? Ya, que les expliqué algunas cosas que me habían dicho que les explique, pues, sobre algunas, algunos temas que aparentemente no habían quedado muy claros, ¿no? Les expliqué este, bueno, les repetí sobre enterocolitis necrotizante, les expliqué sobre enfermedad celíaca, les expliqué ¿qué más? Sobre intolerancia a la lactosa, sobre alergia a las proteínas de la leche, ¿no? Algunas cosas que no habían, digamos, no se habían desarrollado bien, ya, pero como estaban en el material, querían que les quede más claro, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Ah? ¿Algo más? ¿Ya les quedó claro de los síndromes epilépticos? Mm. Ah, cierto, me preguntaron que cómo abordar el estudio de neutropenia. A ver, lo que pasa en la neutropenia es que la inmensa mayoría de los casos, a ver, que vamos a hacer paso. No, pero no, vamos al recreo y después venimos con eso, ¿ya? Nos vamos al recreo un ratito, no, a las 3:25 regresamos.